Dios les bendiga a todos aquí, el Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando lo que es la lectura titulada Libertad de prisión en Hechos, capítulo 12. Señor, te adoramos, te agradecemos, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí en Conexión Espiritual, estudiando tu palabra, meditando en ella, Señor, y aprovechando, Padre, el tiempo de nuestro día para poder buscarte en espíritu y en verdad y darte, Señor, nuestro todo. Gracias por este momento. Pedimos, Padre, que sea de edificación a nuestras vidas y asimismo, Padre, que podamos honrarte mientras estudiamos tu palabra de igual manera. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver que el capítulo 12 se puede intitular La oración contestada y el toque de la puerta sin respuesta. Es porque ese es el encarcelamiento de Pedro, ¿verdad? ¿Qué aprendieron los discípulos? Que si lo último no hay gozo, de lo primero, podríamos quizás decir. Pedro estaba en la prisión en peligro de experimentar la misma suerte cruel del apóstol Santiago. Antes de esta situación, los discípulos respondieron como quizás hubiéramos esperado, con oración ferviente por la seguridad de Pedro, como dice el capítulo 12, versículo 5. Dios respondió como podíamos esperar, la oración contestada. Pero nota cómo los discípulos reaccionaron a las respuestas de Dios. Ellos explicaron el anuncio de Herodes dudando primero de su sinceridad y luego de su cordura en el capítulo 12, versículo 15. Ellos explicaron la presencia de Pedro a la puerta diciendo que era su ángel, capítulo 12, versículo 15. Ellos fallaron en disfrutar la respuesta de Dios a sus oraciones porque no creyeron que Dios haría lo que ellos pidieron. ¿Por qué está orando hoy en el día de usted? En el día de hoy, ¿por qué está orando usted? ¿Está orando por la sanidad de alguien, por un trabajo, por una victoria sobre algo necesitado? ¿Le sorprendería si Dios contestase su oración? Y si se levanta ahora mismo, hermano, y ve la respuesta a la oración, ¿va a poder recibirla, disfrutarla y deleitarse en el hecho de que Dios obró? Buena pregunta. Vamos a mirar, ¿verdad? Que el mundo puede dudar del poder de la oración, pero los santos saben, hermanos, que no debe de ser así. El capítulo 12, versículo 1 nos muestra que este rey que está hablando aquí es Herodes Agripa, número uno. Herodes Agripa I, el primero, hijo de Aristóbulo y nieto de Herodes el Grande. Su hermana fue Herodías y la responsable de la muerte de Juan el Bautista, como si se acuerdan, en Marcos capítulo 6 del 17 al 28. Herodes Agripa I era en parte judío. Los romanos lo eligieron para que gobernara gran parte de Palestina, incluyendo los territorios de Galilea, Perea, Judea y Samaria. Se puso en contra de los cristianos a fin de complacer a los líderes judíos, los que se oponían a ellos, esperando que esto afianzara su posición. Agripa I murió de repente en el 44 después de Cristo. Su muerte también la recuerda el historiador Josefo. Hace memorialización de esto. Jacobo y Juan fueron dos de los 12 discípulos originales que siguieron a Jesús en el capítulo 12:2. Le pidieron a Jesús que en su reino los reconociera en forma especial, como dice Marcos 10:35 al 40. Jesús les dijo que el reconocimiento en su reino a menudo significaba sufrimiento para la persona. Beber de la misma copa, como dice Marcos capítulo 10, de 38 a 39. Y Jacobo y Juan sufrieron realmente. Herodes ejecutó a Jacobo y Juan más tarde fue al exilio, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Y por qué Dios? Podríamos preguntar, ¿por qué Dios permitió que Jacobo muriera y salvó milagrosamente a Pedro? Pues la vida, ¿verdad? Está llena de preguntas, hermanos, que no sabemos todas las respuestas, preguntas difíciles. ¿Por qué un niño tiene impedimentos físicos mientras que otro está atléticamente dotado? ¿Por qué la gente muere antes de usar su potencial? Son preguntas que quizás no podamos responder en esta vida porque no vemos todo lo que ve Dios. Él ha decidido permitir el mal en este mundo por un tiempo, pero confiemos en su dirección porque ha prometido que un día destruirá todo el mal. Mientras tanto, sabemos que Dios va a ayudarnos a usar el sufrimiento de una manera que nos fortalezca de igual manera. Durante la fiesta de los panes, hermanos sin levadura, la fiesta de una semana que seguía a la Pascua, arrestaron a Pedro. Este fue un movimiento estratégico porque había más judíos en la ciudad que lo usual y Herodes podía impresionar a más personas. El plan de Herodes era ejecutar a Pedro.
pero los creyentes oraron por la seguridad de Pedro. Y hay que entender, hermanos, que la oración fervorosa de la iglesia influyó significativamente en el éxito de estos acontecimientos. La oración, hermano, tiene el poder de cambiar, porque cuando hay fe, Dios puede intervenir, cambiar. Dios envió un ángel para que rescatara a Pedro. Los ángeles son mensajeros de Dios, son seres divinos creados con poderes sobrenaturales y algunas veces toman apariencia humana de manera que puedan hablarle a la gente. Los ángeles, hermanos, bien importante, no deben de adorarse porque no son divinos. Al igual que nosotros, son siervos de Dios. Juan Marcos escribió el Evangelio de Marcos. La casa de su mamá era lo bastante amplia para acomodar muchos creyentes y una habitación superior en esta casa fue la que usó Jesús en la última cena con los discípulos, como dice Lucas capítulo 22 versículo 8. Dios respondió las oraciones del pequeño grupo de creyentes mientras aún oraban, pero cuando la respuesta llegó a la puerta no la creyeron. Nosotros debemos de ser gente de fe y creer que Dios responde las oraciones de los que buscan su voluntad. Cuando usted ora, crea que va a recibir una respuesta. Cuando la respuesta venga, no se sorprenda, sino que agradezcale a Dios porque Dios respondió su petición. Capítulo 12, versículo 17. Vemos aquí Jacobo, el hermano de Jesús, el que llegó a ser líder de en la iglesia de Jerusalén, como dice el capítulo 15, 13 y Gálatas 1, 19. El Jacobo que mataron en el capítulo 12:2 era el hermano de Juan, uno de los 12 discípulos originales. Entonces, bajo la ley romana, si los guardias permitían la huida de un prisionero, lo sometían al mismo castigo del prisionero. A estos 16 guardias los sentenciaron entonces a sí mismo a muerte. Los judíos consideraron a Jerusalén como su capital, pero los romanos dijeron a Cesarea como su centro de operaciones, eligieron a Cesarea como su centro de operaciones en Palestina, y aquí fue el lugar donde entonces vivió Herodes Agripa I. Las ciudades costeras de Tiro y de Sidón eran independientes y se autogobernaban, pero económicamente dependían de Judea para su localización, ¿verdad? En base a donde se encontraban, pues tenían acceso a diferentes tipos de comercios. No sabemos por qué Herodes discutió con ellos, pero ahora delegados de esas ciudades trataban de apaciguarlo a través de sus servidores personales. Herodes tuvo una muerte horrible, con intenso dolor. Literalmente, hermanos, literalmente se lo comieron vivo, desde adentro hacia afuera, por gusanos. El orgullo, hermanos, es un pecado muy, muy serio. Y en este caso, como dice el capítulo 12, versículo 23, Dios decidió castigarlo de inmediato. Dios no siempre juzga así todo pecado, pero juzgará a todos, como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Acepte hoy el ofrecimiento del perdón de Cristo. Nadie tiene que esperar. El versículo 25 del capítulo 12, Juan Marcos era sobrino de Bernabé, como dice Colosenses capítulo 4, versículo 10. María, su madre, a menudo recibía en su hogar a los apóstoles, como dice el capítulo 12 de Hechos. Posteriormente, se une a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero por razones desconocidas los abandonó en medio del viaje. Juan Marcos recibió críticas por abandonar a sí mismo la misión, como dice el capítulo 15, 37 al 39. Pero escribió el Evangelio de Marcos y más tarde Pablo lo reclamó como ayuda vital en el crecimiento de la iglesia primitiva, como dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Antes de terminar, hermano, me gustaría compartir alguna información, datos biográficos de la vida de Herodes Agripa I. Puntos fuertes y logros. Él fue negociador y administrador asimismo capaz. Se las arregló para mantener buenas relaciones con los judíos de su región y también con Roma. Debilidades y errores. Dispuso la muerte del apóstol Jacobo. Encarceló a Pedro con planes de ejecutarlo y permitió que la gente le rindiera adoración a él como si fuera Dios. La sentencia de los ¿qué aprendemos de su vida? La sentencia de los que optan estar contra Dios es un fracaso final. Hay un gran peligro en aceptar la alabanza que solo le pertenece a Dios y también que las características familiares pueden influir en los hijos para bien o para mal. Datos generales, toma lugar es la historia de Herodes en Jerusalén, ocupación, los romanos lo nombraron rey de los judíos y los familiares, pues el abuelo fue Herodes el Grande, el padre fue Aristóbulo, el tío fue Herodes Antipas, la hermana Herodías,
la esposa, esposa también, Cipros, hijo Herodes Agripa II, hijas Berenice, Mariamne y Drusila. Y contemporáneos tenemos los emperadores, también tenemos a emperadores Tiberio, Calígula y Claudio, y Jacobo y Pedro los apóstoles también. Así que la historia de Herodes Agripa se narra más en Hechos capítulo 1 hasta el 23, capítulo 12 del 1 al 23. Y me gustaría, hermanos, aquí mirar el versículo 23 antes de leer, de terminar. Vamos a leerlo juntos. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esa es la parte que está hablando. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado y mucha cautela con el orgullo en nuestras vidas. Amado Dios, gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Padre, y por ser tan misericordioso con nosotros y tan compasivo, Señor, que cuando cometemos errores, Padre, no tenemos este tipo de castigos así tan inmediatos como pasaron, ¿verdad? No es usualmente, Padre, lo que sucede. Te agradecemos, Padre, por tener tanta compasión hacia nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos guíes. Te pedimos, Padre, que podamos caminar de acuerdo a tu plan y propósito, que podamos, Señor, honrarte, buscarte y siempre mantener nuestra vista enfocada en ti, dándote toda la gloria y la honra como la mereces. En el nombre de Jesús, mi Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos, a todos. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.